se acerca su venida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima. Tanta ley aún nos queda, anunciar al pueblo gente que Jesús está volviendo. Victorioso y esplendente, pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá, Amén, hermanos. Dios les bendiga, Dios les guarde. Hermanos, es importante comenzar con una oración. Quiero que me acompañen. Vamos a orar. Bendito Dios que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, estamos agradecidos por su amor, por su misericordia y por su bondad. Gracias porque usted nos ama, gracias porque usted nos cuida. Gracias porque usted permite, oh Señor, que ocurran las cosas con un hermoso propósito para nuestro bien y para nuestra salvación. Gracias por este hermoso grupo. Gracias, oh Señor, porque tú nos has dado la victoria en tu Hijo amado, en Cristo Jesús. Queremos pedirte en esta noche que tú nos sigas bendiciendo, que tú nos puedas fortalecer a través de tu Espíritu Santo, y que lo que vayamos a decir sean palabras que sean de aliento, de vida espiritual para cada uno de los oyentes. Cuídanos, perdona nuestros pecados, prepáranos, que podamos oír tu voz y podamos responder con un sí, Señor, heme aquí, envíame a mí. Te pedimos por todos los enfermos, por todas las personas que están padeciendo, los enfermos espirituales también, los enfermos físicos, que tú puedas pasar tu mano sanadora como excelente médico divino y puedas darle la sanidad conforme a tu voluntad, pero que se haga tu voluntad, oh Padre eterno. Gracias, Señor, por tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Sí, hermanos, es muy importante conocer algo de la historia, porque la historia siempre se vuelve a repetir, pero lo más grande es conocer a nuestros pioneros, cómo surgió nuestro movimiento, a lo que ha llegado hoy día y las cosas que debemos cambiar, que debemos mejorar, porque como seres humanos sabemos que cometemos errores, sabemos que nos dejamos llevar a veces por influencia del mundo, por evitar problemas, por evitar enemistades. Por eso necesitamos saber qué hicieron nuestros pioneros, cómo lo lograron, cómo comenzaron. Y vamos a estudiar en esta noche, por lo menos, vamos a estudiar entre 10 pioneros de la verdad del movimiento adventista. Vamos a empezar por José Baet, el apóstol de la verdad del sábado. José Baet nació el 8 de junio de 1972. Murió el 19 de marzo de 1872. Nació en Massachusetts. Es una pequeña y quieta ciudad al otro lado del río Acushnet, cerca del antiguo pueblo ballenero de Nueva Bedford. A esa comunidad de Nueva Inglaterra llegaron y se establecieron un pequeño rancho, los padres de José Baet, cuando José era apenas un infante. Allí este futuro pionero de la iglesia pasó su niñez. Allí también el amor por el mar penetró en su sangre y a la edad de 15 años se hizo a la mar en un velero comercial. Por los siguientes 21 años fue marinero. Sus emociones eran bastante grandes. También sus aventuras en el mar y la historia de su vida llena de colorido es contada por Virgil Robinson en su libro Cruzados Adventistas, de grumete a cruzado adventista. Baet regresó a la vida civil en 1828 con una pequeña fortuna.
Llegó a estar involucrado en la causa abolicionista y fue conocido como un hombre intrépido y de convicción. Baet estaba trabajando en adquirir una propiedad para una escuela industrial cuando aceptó los puntos de vista de Guillermo Miller en relación con la pronta venida de Cristo. En un año más o menos, el jubilado capitán llegó a ser un respetado evangelista y dirigente espiritual entre los adventistas. Él presidió una de las primeras asociaciones de los adventistas. En la primera parte del año de 1845, Baet fue dirigido providencialmente a entender la verdad concerniente al séptimo día como el sábado bíblico. Visitó Washington, donde un grupo de adventistas habían comenzado a observar el séptimo día. Fortalecido por esta experiencia, llegó a ser el apóstol de esta recién descubierta doctrina. En 1846 publicó un folleto de 48 páginas sobre el tema. El capitán Baet estuvo presente en las conferencias sabáticas de 1848, donde importantes enseñanzas bíblicas fueron desenterradas por los adventistas guardadores del sábado de la mina de oro de las Sagradas Escrituras. Estas recién descubiertas doctrinas llegaron a ser la plataforma de fe de los adventistas del séptimo día. El respetado capitán era el más antiguo miembro de los pioneros de nuestra iglesia y llegó a ser el primer presidente de una asociación local de los adventistas del séptimo día, Michigan, en 1861. Vivió hasta una edad bastante avanzada. Una de las razones de su fortaleza física, a pesar de los muchos sacrificios, fue sin duda su vida temperante y su dieta sencilla. Organizó una de las primeras sociedades de temperancia en los Estados Unidos. El capitán Baet era un hombre espiritual con puntos de vista bien definidos y valiente como un león. No vacilaba en sacrificarse cuando llegaba la necesidad. Demos gracias a Dios por este venerable capitán, apóstol de la verdad del sábado. Qué bien, hermano. Yo verdaderamente quisiera saludar, así como el anhelo de cada uno de nosotros, de saludar a Jesús y preguntarles muchas cosas, pero sobre todo darle las gracias por todo el sacrificio que hizo en la cruz por cada uno de nosotros. Yo quisiera también darle la mano al capitán José Baet. Una historia acerca del capitán José Baet que me llama poderosamente la atención es la siguiente. Todo lo que el capitán Baet hizo, lo hizo bien. Nunca fue un trabajador indiferente. Cuando sirvió en el mar como capitán, decidió ser el más eficiente capitán que hubiera surcado los 7 mares. Cuando abandonó el tabaco y las bebidas alcohólicas, las abandonó para siempre. Nunca retrocedió un solo paso cuando aceptó los puntos de vista de Guillermo Miller y comenzó a predicar el advenimiento de Cristo. Dedicó todo su dinero y todo su corazón a su predicación. Cuando vio la luz del sábado del 4º mandamiento, observó el siguiente sábado. Prudente. Sí, consideraba a los hermanos como su familia. También no había pasado mucho tiempo desde que José Baet se había relacionado con la verdad del sábado por medio de un artículo de periódico La Esperanza de Israel de marzo de 1845. Él escuchó de un pequeño grupo de personas que observaban el sábado entre las montañas de Nueva. Sí, en un pequeño pueblo llamado, imagínense, antes era un pequeño pueblo llamado Washington. El líder era Federico Wheeler. José Baet sintió un ardiente deseo de visitar a estas personas y hablar con ellos respecto a la fe. Compró un boleto para ir en tren y después de haber viajado tan lejos, como el tren no lo podía llevar, compró un boleto para un coche. Después de haber viajado tan lejos, como el coche no lo podía llevar, realizó el resto de viaje a pie. Llegó a la casa de campo de los Wheeler, ya bien entrada la noche. Las luces estaban apagadas y el primer ministro, adventista que guardaba el sábado, estaba en cama. Baet no vaciló en despertarlo
y se pasaron conversando la mayor parte de la noche. Jorge, un niño de 11 años, hijo del pastor Wheeler, oyó la conversación y más tarde divulgó la historia entre sus amigos. Al día siguiente, Jorge y uno de los criados fueron al campo a trabajar, mientras el pastor Wheeler llevó al capitán Baez a la casa de Ciro. Emocionante historia. Emocionante historia. Ahora ustedes oyen la historia de José Baez, un poco de ella. Jóvenes, adultos, hermanos, hermanas, niños, ¿por qué llamamos al capitán Baez el apóstol de la verdad del sábado? ¡Qué bien! Y a mí me llama poderosamente la atención, a mí me fascinan las biografías de los hermanos, de los hermanos que dedicaron su tiempo, su sacrificio, su dinero, su talento al Señor, a la buena causa. ¿Qué es lo que necesitamos hoy día? Nosotros necesitamos entregar todos nuestros talentos al Señor. ¿Saben que lo que me agrada del Señor? Muchas cosas me agradan del Señor. Todas las cosas que tiene el Señor son poderosas y son maravillosas. Y en especial es cuando le entregamos el talento y Él nos lo transforma en don. Y ya no sería un solo don, sino que todos los talentos que nosotros le entregamos a Él nos los va transformando en dones. Y esa es una maravilla. Y esto es lo que yo pienso, lo que hizo el Señor en la antigüedad con el pueblo de Israel y con estos pioneros de la iglesia adventista. Ahora vamos a hablar un poco acerca de Guillermo Miller, heraldo del segundo advenimiento. Oh, mi querido hermano, mi querido hermano. Eso me hace recordar a mí cuando hablo de la palabra advenimiento. En mi primer trabajo como profesor, tenía que trabajar en un colegio católico y la directora del colegio era una hermana religiosa de España y estaba muy contenta conmigo, pero cuando supo que yo era adventista del séptimo día, me dijo: Jorman, te voy a pedir un favor, aquí no me le hablen los muchachos de religión, porque ya me enteré que tú eres adventista. Yo le dije: sí, hermana, a mucha honra soy adventista del séptimo día. Le pregunto: ¿usted no es adventista? No, yo no soy adventista, yo soy católica, romana, apostólica. Yo dije: bueno, ¿usted cree en el segundo advenimiento del Señor Jesús? ¿Usted cree en la segunda venida del Señor Jesús? Me dijo: sí. Entonces, bienvenida, hermana, usted es una adventista. Yo soy adventista porque creo en el segundo advenimiento del Señor Jesús. Amén, amén. Y se quedó en silencio, no pudo refutarme porque muchos de los hermanos católicos creen en el segundo advenimiento del Señor Jesús. Hablando de Guillermo Miller, nació el 13 de febrero de 1782, murió el 20 de diciembre de 1849. Cuando niño, Guillermo Miller vivió en una finca al este de Nueva York. A la muerte de sus padres, heredó la finca. Cuando joven fue un estudiante diligente, consiguiendo prestados, libros y leyendo siempre que tenía oportunidad. En la noche, después que sus padres se retiraban, se levantaba en silencio, tomaba un libro, se acostaba frente a la chimenea y estudiaba. Una noche, su padre lo sorprendió y amenazó con pegarle si no descansaba y dejaba sus hábitos ridículos de estudio. Miller tenía una formación religiosa sólida, pero se ató a la multitud equivocada. Sus amigos eran deístas. Esta gente puso a un lado la Biblia y tenía ideas vagas acerca de Dios y su personalidad. Pero Miller fue siempre un hombre de carácter moral elevado. Lo que no pudo encontrar en la religión lo trató de obtener en realizaciones elevadas y patrióticas. Sirvió con distinción a su patria como oficial en la guerra de 1812. Más tarde, en su comunidad natal, sirvió como juez de paz. Cuando Miller tenía 34 años, se sintió descontento con sus perspectivas. El Espíritu Santo impresionó su corazón y se volvió al estudio de la palabra de Dios.
Amén, hermano. En este libro, Jesús le fue revelado como su Salvador. Encontró en Cristo la respuesta a todas sus necesidades. Decidió estudiar la Biblia cuidadosamente y establecer, si podía, la respuesta a los muchos problemas que lo tenían perplejo. Tenía muchas inquietudes, muchas interrogantes. Su estudio lo condujo a las grandes profecías que indicaban la primera y la segunda venida de nuestro Señor. Las profecías del tiempo le interesaban, particularmente las de Daniel y Apocalipsis. En el año 1818, como resultado de su estudio de las profecías de Daniel 8 y 9, llegó a la conclusión de que Cristo vendría en algún tiempo del año 1843 o 1844. Vaciló hasta 1831, antes de empezar a anunciar sus descubrimientos. Entonces, la suerte fue echada. Por su primer servicio público, podemos marcar los principios del movimiento adventista en Norteamérica. En los meses y años que siguieron, aproximadamente 100,000 personas creyeron en la inminente segunda venida de Cristo. Miller vivió varios años después del chasco de 1844. Murió en Jesucristo en 1849, cerca de su casa. Cerca de su casa hay una pequeña iglesia que él construyó antes de morir, a pesar de su incomprensión del evento que debía acontecer en 1844. Dios lo usó para despertar al mundo en cuanto a la proximidad del fin y a la preparación de pecadores para el tiempo del juicio. Descansa en el pequeño cementerio de Nueva York, esperando el llamado del dador de la vida. Qué bien, hermanos. Qué bien. Una pequeña historia acerca de Miller. En 1818, William Miller llegó a la conclusión de que Cristo iba a regresar en 1843 o 1844, pero vaciló en decirle a la gente porque pensó, soy solamente un agricultor y se burlarán de mí. Así que estudió el asunto por 15 años más. Un día, el 2 de agosto de 1831, para ser exactos, le prometió al Señor que si el camino se abría, iría. Arturo Spalding relata cómo el Señor guió a su sobrino Irwin hacia su casa, con la invitación que él había convenido. ¿Qué quieres decir por el camino abierto? Que si alguien viene sin mi iniciativa y me pide que salga y proclame el mensaje, diría que el camino está abierto. Entonces Irwin, en la puerta del frente, hablaba y daba el mensaje de su padre de venir y hacerse cargo del servicio en la iglesia. Y en ausencia del predicador local, le estaban pidiendo a Miller que por favor que predicara. Ven y enseña a nuestro pueblo que el Señor viene. Guillermo Miller estaba asombrado por este llamado repentino. Era lo que él había orado. No contestó una palabra al niño, sino que dando vuelta cruzó la puerta de atrás, bajó la pequeña cuesta del lado oeste y subió nuevamente al bosque de Arce, donde a menudo fue a orar. A lo largo de todo el camino una voz susurraba en sus oídos, ve y dilo, ve y dilo, ve y dilo al mundo en su bosque de Arce. Qué cosa, ¿verdad, hermano? Es la misma voz que nosotros escuchamos. Ve y dilo, ve y dilo. Cayó de rodillas y gritó, Señor, no puedo ir, no puedo, soy solamente un agricultor, no un predicador. ¿Cómo puedo llevar un mensaje como Noé? Todo lo que pudo escuchar fue, ¿romperás una promesa tan pronto después de haberla hecho? Ve y dilo al mundo, ve y dilo al mundo. Al fin se rindió exclamando, Señor, no sé cómo puedo hacerlo, pero si tú irás conmigo, iré. Su carga fue quitada, su espíritu se elevó, saltó. Este calmado y viejo agricultor de edad madura, brincando de un lado a otro, aplaudía y clamaba, ¡Gloria, aleluya! Lucía, su hija más pequeña, su casi constante compañera, lo siguió mientras él se apresuraba por el sendero, y ahora parándose a su lado estaba atenta a su acción y su triunfo. Asombrada por esa explosión que nunca antes había visto en su padre, corrió de regreso a la casa gritando, mamá, mamá, ven rápido, papá está en el bosque y se ha vuelto loco. Eso fue lo que el mundo dijo de él más tarde.
pero Lucía consideró su juicio y siguió sus enseñanzas hasta el final de sus días. Esta es la historia del llamado de Miller a la predicación del segundo advenimiento de nuestro Señor. Qué poderoso predicador era él. Sí, también considerado enérgico. Miles fueron convertidos por su ministerio. Y esperamos que el Señor nos ayude a estar listos para su venida y ayudar a otros a estar listos. Debemos, mis queridos hermanos, estudiar la Biblia con ahínco y ser tan fieles en nuestra obra como Miller lo fue en los últimos años de 1830 y en los primeros de 1840. Qué hermosa historia. ¿Qué podemos aprender nosotros de estos pioneros? Muchas cosas, hermanos, muchas cosas. La dedicación, el tiempo, que no lo perdían. Hermano, cuando yo hablo del tiempo, le quiero decir que el tiempo es efímero, es verdad, pasa volando, no se detiene, pasa veloz, pero ustedes saben qué me agrada a mí particularmente del tiempo. Es que a través del tiempo y mediante el tiempo se cumple la bendita promesa del Señor Jesús, que te dice a ti y me dice a mí, aunque pasen los días, aunque pasen las semanas, aunque pasen los meses, aunque pasen los años y vuelvan a empezar, Dios nunca, nunca nos dejará de amar, porque tú y yo somos la cosa más valiosa para el Señor. Sí, mi querido hermano, sí, mi querido hermano. La fortaleza que le dio el Señor a estas personas, Dios nos la está ofreciendo hoy a nosotros, en estos últimos días, cuando las señales se están cumpliendo, cuando todas las cosas parecen no tener vuelta atrás. Y apresurarse es lo que quiere que el Señor, es lo que quiere el Señor que hagamos, que nos apresuremos con este mandato divino. Ahora vamos a hablar acerca de Raquel Preston, una celosa guardadora del sábado. Nació el 2 de marzo de 1809, murió en 1868. Un indicio del importante papel que la señora Preston jugó en la historia de la iglesia. Raquel Preston fue usada por Dios en llevar la verdad del sábado a la iglesia adventista de Washington, la cual llegó a ser la primera iglesia adventista del séptimo día en América. Raquel Preston era una bautista del séptimo día cuando vino a Washington. Su hija Raquel Delit llegó a ser la esposa de Cyrus Farnsworth, quien con su hermano Guillermo fueron los primeros observadores del sábado entre los adventistas de Washington. Fue en el año 1837 que Raquel y su hija se unieron a la iglesia bautista del séptimo día en Vernon, Vermont. Evidentemente su esposo, Emory, murió allí, aunque no hay ninguna declaración al respecto. En el año de 1843, Raquel Oakes y su hija, Delit, se mudaron a Washington. Delit enseñaba en la escuela, su madre vivía con ella y llegó a ser el instrumento en las manos de Dios para llevar la luz del sábado a ese grupo de adventistas. Los adventistas, a su vez, le trajeron la bendita esperanza del segundo advenimiento. En Washington conoció a Nathan Preston, con quien contrajo matrimonio. Vivieron allá y en Milford por muchos años y finalmente regresaron a Vernon, Vermont, donde murió y fue enterrada. Una historia sobre Raquel Preston, mi querida hermana, mi querido hermano. Regresemos a la pequeña iglesia en Washington, la primera iglesia de los adventistas guardadores del sábado. Arturo Spalding les contará una experiencia que llevó a un número de almas sinceras a comenzar la observancia del sábado. El servicio de comunión estaba siendo celebrado en la iglesia cristiana de Washington. Un domingo del invierno de 1844 presidía el pastor Frederick Wheeler, ministro metodista y adventista de Winsburg, cuya área incluía esta iglesia. Él notó entre los que comulgaban a una señora de mediana edad que estaba sentada en la banca de Daniel Farnsworth, quien mantenía sus brillantes ojos sobre él durante el servicio y parecía casi para salir cuando declaró: todos los que confiesen comunión con Cristo en un servicio como este deberían estar listos para obedecer a Dios y guardar sus mandamientos en todas las cosas. Él deseaba saber acerca de este
de esta dama. Algo más tarde, al visitar a la familia, el pastor conoció a la señora Raquel, madre de la joven Delid, la maestra de la escuela. Directa en su palabra como en su mirada le dijo: recuerde, pastor Wheeler, que usted dijo que todo el que confiesa a Cristo debería guardar todos los mandamientos de Dios. Sí, casi me levanté en la reunión para decir algo. Me pareció que tenía en mente para decir. Quería decirle que era mejor retirar la mesa de la Santa Cena y cubrirla con un mantel hasta que usted empiece a guardar los mandamientos de Dios, dijo Raquel Preston. El pastor Wheeler se sentó sorprendido, se sintió un poquito apocado, pero él estaba agradecido que esta persona de acción directa había tenido la gracia cristiana de esperar para una entrevista privada. ¿Que él no guardaba los mandamientos de Dios? ¿Estaba él desobedeciendo? Oh, sí. Él había escuchado de esta hermana bautista del Séptimo Día, quien recientemente había llegado a vivir aquí, y de su decidida opinión sobre la obligación de los cristianos de guardar el sábado por el domingo. Este era el liberal cuarto mandamiento que ella estaba ahora predicándole a él. Fue un sermón efectivo. Frederick Wheeler se fue pensando, siguió pensando y estudiando, y no muchas semanas más tarde guardó su primer sábado y predicó un sermón sobre esto ese mismo día. Esta fue la manera en que los adventistas de Washington oyeron por primera vez acerca de la verdad del sábado del Señor. Ay, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, me viene a la mente mi experiencia que tuve con respecto al sábado. Cuando me dijeron acerca del sábado, yo tampoco lo creía. Yo estaba asistiendo a la iglesia católica y de vez en cuando me invitaban a campañas evangélicas y yo asistía. Cuando me dijeron la verdad del sábado, ¡wow! Eso me impresionó. Yo nunca había escuchado que había que guardar el sábado. Ahora, lo otro que me llamó poderosamente la atención fue que el ayuno acerca del sábado. Hermano, escuché varios sermones y hice mi propia interpretación y dejé de comer los sábados y ayunaba todos los sábados. Pasé así más o menos como 2 o 3 años. Me invitaron a un congreso y cuando asistí a ese congreso, era un congreso interamericano. Era de puros jóvenes. Cuando estábamos allí el sábado, terminó la predicación y vi que todos los hermanos, es una anécdota, hermano, que me pasó. Cuando vi que todos los hermanos acudían al comedor, iban a comer, yo pensaba que ninguno de los adventistas del Séptimo Día podían comer el sábado, sino que todos ayunábamos. Entonces me quedé sorprendido. Yo dije, wow, van a comer hoy en el día del Señor. No están ayunando, mis hermanos. ¿Qué está pasando acá? Y le pregunté a varios pastores y ellos primero se sonreían y me decían, entonces tú no comes los sábados. No. ¿Y qué testimonio tú le has dado a tu familia? ¿Qué piensan de la religión? Yo les digo, bueno, particularmente mis padres me dicen que ellos no pueden aguantar hambre, ellos no ayunarían, y que a lo mejor cuando los adventistas del Séptimo Día dejen de ayunar los sábados, entonces ellos se convertirían en adventistas. Entonces los pastores me explicaron más o menos, hermano, yo entendí, pero ese día tampoco almorcé. A mí se me ha metido en mi mente que nosotros teníamos que ayunar todos los sábados. Eso me ayudó a mí espiritualmente, hermano, no lo niego. Me ayudó bastante en mi consagración con el Señor, mi comunión con el Señor. Pero cuando regresé a mi casa, le dije a mi mamá y le dije a mi papá y a los tíos y a las tías, le dije, me van a disculpar, tal vez por un error mío, por ser tan radical o un poco de fanatismo, malinterpreté las cosas y creí que todos mis hermanos no comían el sábado porque ayunaban. No. Tú puedes ayunar en el sábado
pero también puedes comer en el sábado. Hizo mi mamá, hizo mi papá. Ahora, para la honra y gloria de Dios, mi papá es director de diácono y mi mamá directora de Dorcas. Amén. Como dice mi esposa Erika, amén, amén. Y mis tías, departamental también, sí, de obra misionera. Hermano, es maravilloso, ¿verdad? Pensar en las cosas que Dios permite con un propósito. Ahora bien, hermano, vamos a hablar de Juan Brixton. Sí, de Juan Brixton. Juan Brixton, discúlpeme la pronunciación, no sé si estoy en lo correcto. En el español sería Juan Brixton o Brixton, sí. Primer presidente de la Asociación General. Nació el 8 de octubre de 1789, murió el 7 de enero de 1887. Juan Brixton era un itinerante predicador metodista antes de llegar a ser predicador adventista del séptimo día. Era un oponente vigoroso de la esclavitud y se dice que su hogar estaba en el viejo sótano de una estación de los ferrocarriles que ofrecía refugio a los esclavos que escapaban del sur en busca de libertad. No aceptó el mensaje adventista hasta después de haber cumplido 50 años. Entonces llegó a ser un enérgico predicador de la verdad. Ayudó a organizar una de las primeras iglesias adventistas. Fue un hombre práctico y ayudó a construir varias de las primeras iglesias adventistas del séptimo día. En mayo de 1863, representantes de los adventistas, observadores del sábado, fueron enviados a Battle Creek para la primera sesión de la Asociación General. 20 delegados asistieron, representando 6 conferencias. Un comité ejecutivo de 3 personas fue nombrado. El pastor Juan Brixton fue elegido el 21 de mayo, el primer presidente de la Asociación General. La iglesia de Brook, donde Brixton hizo su hogar, fue edificada en 1855, en el mismo año que se construyó la primera iglesia en Battle Creek. Sin embargo, es probable que la iglesia en Brook se construyera antes. No era una iglesia grande, tenía 20, 30 pies, con una extensión de 15 pies en la parte de atrás. Las piedras del fundamento esparcidas, pero todavía tendidas en la escena, testifican de la hermosa ubicación de esta antigua e historia señal. En el año 1854 comenzó aparentemente a funcionar la escuela. Fue fundada 2 años antes de la primera escuela elemental en Battle Creek. La hija del pastor Brixton, Marta, enseñó en esta escuela. Se casó con Jorge Amador, quien era muy conocido en la oficina de la revista como capataz e impresor. Brixton vivió bastante como para ver la iglesia que él estableció llegar a ser una iglesia misionera con obra en varios continentes. Murió cuando tenía 88 años de edad. Hecho interesante sobre John Brixton. Hoy tenemos mucha información acerca de Brixton. Sabemos que era mayor en comparación con obreros jóvenes como John Andrew, Urias Smith, John Longborus, Myron Cornell, Stephen Haskell, George Butler, Jaime White, Elena G. de White. En los primeros días de nuestra iglesia hubo un venerable trío de pioneros que eran mayores en edad y muy respetados. Ellos eran Irán Edson, John Brixton y José White. Estos hombres eran líderes y consejeros bondadosos y enérgicos. En el año 1857, Juan Brixton se mudó de Nueva York a Michigan. Trabajó como evangelista cruzando esta región en su carruaje tirado por caballos. La gente solía decir, nadie conoce Michigan como John Brixton. Era un hombre intrépido. Lo vemos unirse al pastor Jaime White en Road Grove, Illinois, y celebrar una conferencia de creyentes en noviembre de 1856. Su hijo John Brixton enseñó en la escuela de Battle Creek en 1868 y llegó a ser médico. El doctor Brixton y el doctor Ley fueron los primeros médicos del Western Health Reform del instituto.
nuestra primera institución médica adventista del séptimo día. Amén, mi hermano. Una bisnieta, la señora Oster, sirvió con valor en el Oriente Medio. La sangre misionera del vigoroso e itinerante predicador metodista, que llegó a ser predicador adventista, llegó hasta la 4ª generación. Amén, hermano, amén, amén. Esto me hace recordar, mis hermanos, este tema me hace recordar mi suegro, el papá de mi esposa Erika. Él fue colportor, fue uno de los primeros colportor en Venezuela. Y él me comentaba, él murió hace como unos 6 años, ¿verdad, mami? Hace como unos 6 años murió él, murió a la edad de 102 años. 102 años, era un hombre muy erudito, muy culto. Para que ustedes vean, estudió en la primera escuela de Latinoamérica que fue fundada en 1916, 1910 en Venezuela, en la población de Camaguán, estado Guárico. Y él fue estudiante de Ricardo Greenwich, un misionero, colportor también, y profesor que lo enviaron para esa zona y se quedaron allí porque fue por donde empezó el evangelio, fue por donde empezó la obra adventista en Venezuela, por Camaguán, estado Guárico. Y bueno, me recuerdo porque él me contaba, me decía, Jorman, mire, cuando yo me hice colportor, yo tenía que viajar por 3 meses en mula, en caballo, en burro, y llevaba libros y libros y libros y libros, y llevaba el mensaje, y por ahí daba cursos bíblicos, y así fue creciendo el mensaje. Imagínense. Yo conocí a mi suegro, ¿verdad? Y sé que murió en el Señor, pero imagínense cuando nosotros nos veamos cara a cara con estos pioneros del movimiento adventista, que le debemos mucho. Nos vamos a sentir honrados y vamos a sentir mucha gratitud, pero vamos a sentir mucho gozo, mucha alegría en estar con nuestros hermanos que sabemos algo de ellos, algo, pero ellos nos contarán el resto. Vamos a hablar también, hermanos, acerca de Jaime White, el apóstol Pablo del movimiento. Se le llamó a Jaime White, el apóstol Pablo del movimiento. Nació el 4 de agosto de 1821, murió el 6 de agosto de 1881. Los adventistas del séptimo día nunca han conocido a un ejecutivo y dirigente misionero más talentoso y capaz que Jaime White. Fue también un poderoso evangelista público. No solo participó con William Miller y José Baet y tantos otros predicadores en la proclamación del advenimiento de nuestro Señor acerca de 1840, sino que sobrevivió al movimiento millerita para llegar a ser el primer gran apóstol de la causa adventista del séptimo día. La palabra el primero se aplica a Jaime White como a ningún otro ministro en la iglesia. Fue el publicador del primer periódico editado por los adventistas del séptimo día, La Verdad Presente. Amén. La Verdad Presente. Sí, lo que me dice mi esposa Yureisa, que es el nombre del grupo, La Verdad Presente. El primer periódico editado por Jaime White. Fue el primer editor de la revista, sí, Los Heraldos, y también de Señales del Tiempo. Podría haber sido el primer presidente de la Asociación General, pero rechazó el honor ofrecido por la mayoría de sus hermanos porque había sido jefe defensor de la organización de la iglesia. No quería que la gente pensara que estaba elaborando un puesto para sí mismo. Sin embargo, fue presidente de la Asociación General entre 1865, 1867, 1868 a 1871 y 1874 a 1880. La contribución de Jaime White a la iglesia fue tanto en el campo de publicaciones
como en el de liderazgo y administración de la iglesia. Si hubo un fundador, lo mismo podría decirse de Jaime. Fue el patrocinador y promotor de estas dos grandes instituciones. Murió el 6 de agosto de 1881, cuando tenía solamente 60 años. Literalmente se mató a sí mismo trabajando. Se elevó a tal estatura que fue difícil persuadir a otros hombres a encargarse del trabajo, pues ellos pensaban que él estaba calificado para hacerlo mucho mejor. Su esposa le aconsejó que compartiera sus responsabilidades. Trató de hacer esto, pero Jaime White era una figura grandiosa, un excelente financista y administrador, escritor, evangelista y ejecutivo. Los hermanos se apoyaron tanto en él que la imponente figura cayó. Sus 60 años de vida fueron gastados generosa y sacrificadamente. Ningún otro ministro adventista del séptimo día hizo más que él para construir altos principios y eficiencia dentro de la vida de nuestras iglesias e instituciones. Es verdad, hermano. A veces nosotros lo hemos visto y a veces hasta lo hemos oído cuando nos entregamos en un proyecto misionero. Que vienen problemas, si vienen, que vienen críticas, que vendrán críticas, que hay divisiones, vendrán divisiones, pero siempre el Señor cumple con su propósito, bien sea con usted, bien sea conmigo o con los que Él quiere, pero el Señor siempre hace su voluntad, y es una voluntad divina que nos trae a nosotros salvación por lo consiguiente. Una historia sobre Jaime White. Jaime White nació en Palmyra, Maine, el 4 de agosto de 1821. Era descendiente de uno de los peregrinos que vinieron en el Mayflower en 1620. El hecho de que creció en una granja montañosa en Maine y vivió en un hogar humilde únicamente añade interés a la historia de su vida. En su juventud fue un maestro de escuela, llegó a ser un ministro de la denominación cristiana de Maine, aceptó los puntos de vista de Miller sobre la segunda venida y tuvo éxito en la predicación de la doctrina de la pronta venida del Señor. En enero de 1843, a mediados de un frío invierno de Maine, fue a más de 100 millas de distancia, a lomo de caballo, escasamente cubierto y sin dinero, para trabajar entre extranjeros. En una ocasión, un grupo investigados por no creyentes se juntaron alrededor de la casa de reuniones y quitaron las ventanas. Cuando el joven ministro empezó a orar, una bola de nieve silbó a través de la ventana y salpicó el techo. Este fue el comienzo de un fusilamiento de bolas de nieve que se estrellaban en el techo y lo mojaban a él y a la Biblia. Cerrando su Biblia, empezó a mostrar los terribles sucesos del día de Dios. Fue inspirado para dar esta clase de sermón como nunca había sido capaz de hacerlo antes. Rápidamente, bajo el curso de su elocuencia, el alborotador de la gente se calmó al hablar. Sacó un clavo de su bolsa, el cual le había sido arrojado y le había pegado en la frente la noche anterior. Sosteniendo el clavo dijo: algún pobre pecador me lanzó este clavo anoche. Dios se apiade de él. El peor deseo que tengo para él es que en este momento esté tan feliz como lo estoy yo. ¿Por qué debía resentirme por este insulto cuando a mi maestro se los pusieron a través de sus manos? Qué maravilloso, hermano. En ese momento levantó sus brazos y colocó sus manos sobre la pared detrás de él, en la posición de Cristo en la cruz, con lágrimas corriendo por sus mejillas. El joven ministro llamó a los pecadores al arrepentimiento. El efecto fue poderoso. Más de 100 estaban llorando y muchos de ellos se levantaron para orar. Terminando la reunión, el joven trató de salir a través de la multitud. Alguien lo tomó del brazo, lo guió y ayudó a través del gentío. Él no conocía a esta persona, sin embargo, le parecía singularmente familiar. Cuando el señor White pasó a través de la multitud, perdió a su compañero y nunca supo sobre la identidad de ese protector enviado del cielo. Sus pláticas
Continuaron en ese lugar por 3 o 4 noches sin la menor oposición, y esto dio como resultado un reavivamiento general. Qué hermoso, hermano. En un lugar, el joven Jaime White celebró reuniones públicas y 200 conversos se unieron a la iglesia. Hermano, el espíritu que tenían nuestros pioneros, que tuvieron nuestros pioneros, es el espíritu que nos quiere dar el Señor hoy día. Nosotros deberíamos pedir ese espíritu. Saben que nosotros a veces nos da miedo o nos da temor de pedir verdaderamente el poder del Espíritu Santo, porque sabemos que tenemos que renunciar al yo, tenemos que renunciar a nuestro ego, a nuestro orgullo, a muchas cosas que nos atan en este mundo. Estas personas estuvieron conscientes, seguras de que el Señor iba a hacer una gran obra en ellos, pero se lo permitieron. El Señor lo que quiere hoy, mi querida hermana, mi querido hermano, que nosotros le permitamos entrar en nuestra vida, en nuestro corazón, y Él nos va a dirigir. Lo único que Él quiere, como es un Dios, Rey de la cortesía, Él sí sabe de cortesía. Él no es como nuestro enemigo. Satanás irrumpe a la fuerza, no toca. En cambio, el Señor toca a nuestro corazón. Si nosotros abrimos, Él entrará, cenará con nosotros, y si nosotros le permitimos quedarse, se quedará con nosotros todo el resto de la vida. Vamos a hablar un poco acerca de la hermana de otra pionera, Elena de White, mensajera del Señor. Nació el 26 de noviembre de 1827. Murió el 16 de julio de 1915. Elena G. de White fue la más conocida de todos los adventistas del séptimo día, no solamente porque fue dotada con el don de profecía, sino por su marcada influencia en la formación de un movimiento mundial dinámico. Durmió en Cristo el 16 de julio de 1915, pero su fama sigue creciendo al pasar los días. Cuando era joven, adolescente, participó en la proclamación milerita de 1840. Igual que miles pasó por el chasco, pero su fe nunca vaciló. Llegó a ser una de los 3 pioneros originarios de la iglesia, teniendo parte con el que sería su esposo Jaime White y José White, en esparcir la nueva luz sobre la purificación del santuario y el sábado. Poco después de su primera visión, Elena Harmon fue instruida por el ángel del Señor a escribir lo que se le había revelado. Dijo: temprano en mis labores públicas, el Señor me ordenó: escribe las cosas que te he revelado. En el tiempo en que este mensaje vino a mí, no podía sostener mi mano firme. Mi condición física hizo imposible que escribiera. Pero otra vez vino la palabra del Señor: escribe las cosas que te son reveladas. Obedecí, y como resultado no pasó mucho tiempo antes que pudiera escribir página tras página con relativa facilidad. ¿Quién me dijo lo que debía escribir? ¿Quién aseguró mi mano derecha e hizo posible que usara la pluma? Amén, fue el Señor. Su primera revelación profética en diciembre de 1844 fue seguida por aproximadamente otras 2000 en forma de sueños proféticos de noche o visiones de día. La última visión mostrada trataba sobre el bienestar espiritual de los jóvenes. La fecha marzo 3 de 1915, durante los 70 años de su ministerio, publicó entre 1844 y 1915, escribió aproximadamente 25 millones de palabras o 100,000 páginas de material manuscrito. Esto es una gran cantidad de escritura. Los consejos tempranos de la señora White en el área de administración y organización de la iglesia, en las ramas de salud, evangelismo médico, educación y publicaciones son bien conocidos. Sus muchos libros guardan estos mensajes para las iglesias de hoy. Sus escritos no son anticuados, sino que están al día. En algunas áreas de ciencia y educación el mundo no ha aplicado todavía los principios y filosofías enunciadas
por la señora White, donde sus consejos han sido puestos en práctica. Los resultados han confirmado su origen divino. El esposo de la señora White murió el 6 de agosto de 1881. Por cerca de 34 años la señora White fue viuda. Trabajó 2 años en Europa, del verano de 1885 al verano de 1887. Fue pionera en Australia de 1891 a 1900. Los 11 años pasados en el servicio extranjero ponen de relieve el carácter internacional de su ministerio. Fue verdaderamente una mujer que perteneció al mundo, no simplemente a un grupo provincial. Aunque era americana, comprendía que su misión era para la Iglesia mundial. El 13 de febrero de 1915 se cayó en su casa en Santa Elena y se quebró la cadera. Murió el 16 de julio de 1915. El funeral fue dirigido el 24 de julio de 1915 en Battle Creek. Fue enterrada en Oak Hills, en el cementerio al lado de su esposo y otros parientes. Aunque está muerta, todavía nos habla en los 65 libros que ahora están disponibles en inglés y en muchas traducciones extranjeras. Una historia acerca de Elena G. de White. La joven era Elena Harmon. Tuvo su primera visión profética al mes siguiente de haber cumplido sus 17 años y solamente 2 meses después del chasco de octubre de 1844. Debió haber sido una ocasión conmovedora. Estaba arrodillada en oración con otras 4 amigas en la casa de su querida amiga, la señora Hines, en el sur de Portland. Estas 5 consagradas mujeres oraron con la esperanza de que su Padre Celestial les revelara la razón por la cual Jesús no había venido como lo había esperado en octubre del 22. Mientras oraban por entendimiento y dirección, la joven Elena sintió el poder de Dios sobre ella como nunca lo había sentido antes. En un momento perdió de vista a los que la rodeaban, vio la visión de Dios. Vio una senda angosta y derecha que se perdía arriba sobre el mundo, sobre la cual el pueblo de Dios viajaba a la ciudad eterna del más allá. Detrás de ellos sobre la senda brilló una luz resplandeciente, en la cual un ángel le dijo que era el llanto de medianoche de 1844. El 22 de octubre de 1844 fue llamado el Día del Chasco, pero en realidad fue el día de su encuentro. Aquellos viajeros sobre el sendero que mantuvieron sus ojos en Jesús y caminaron en la luz que fue vertida sobre su senda, fueron con seguridad, pero los que desarrollaron desánimo y cobardía perdieron el paso y cayeron. Pronto escucharon la voz de Dios anunciando la segunda venida de Jesús, y entonces vieron una pequeña nube negra aumentando en tamaño y brillantez, hasta que el arco iris del cielo reveló la venida del Hijo del Hombre en su gloria. Amén, amén. Cuando Elena salió de esta primera visión, sus amigos se sintieron aliviados, pues habían pensado que estaba muerta. No había aliento en sus pulmones. Sus ojos estaban abiertos, pero no podía ver nada. Únicamente con los ojos de su mente podía ver las escenas de la visión. Dijo, nunca pensé que vendría al mundo otra vez. Cuando mi aliento vino a mi cuerpo, no podía oír nada. Todo estaba oscuro. La luz y la gloria sobre la que mis ojos han descansado ha ocultado la luz. Así fue por muchas horas. Entonces, gradualmente empecé a reconocer la luz y pregunté, ¿dónde estaba? Estás aquí en mi casa, dijo la dueña de la casa. ¿Qué? ¿Aquí? ¿No sabes acerca de esto? Entonces todo volvió a mí. ¿Es este mi hogar? ¿He venido aquí otra vez? Oh, el peso y la carga que vinieron a mi alma. Lloré cuando me encontré aquí y me sentí nostálgica. Había visto un mundo mejor y él había dañado este para mí. Esta es la preciosa luz que la hermana White recibió en sus visiones y que vemos reflejados en cada página de sus maravillosos libros. ¿Cuántos de estos libros ha leído? ¿Puede nombrar 5 de sus libros? Claro que sí. Tantos libros que ha escrito la hermana Elena G. de White. Hablar con la hermana Elena G. de White, yo quisiera hablar con ella. Yo quisiera
sentarme al lado de ella, al lado de estos pioneros. Pero yo quisiera también contarle lo que nosotros hicimos en el grupo La Gran Verdad, la verdad presente, lo que hicimos por las almas, lo que hicimos por los hermanos, lo que hicimos por los amigos, por los familiares. Bien, vamos a hablar de John Andrews, y estamos finalizando. Un primer misionero extranjero. Nació el 22 de julio de 1829, murió el 21 de octubre de 1883. John Andrews simboliza una cosa para los adventistas del séptimo día. Fue el primer misionero adventista del séptimo día que viajó en 1874 al occidente de Europa para establecer la obra en Suiza. Pero olvidamos que él fue también el autor del libro histórico Historia del Sábado. Pocos de nosotros conocemos a Andrews como el tercer presidente de la Asociación General del 14 de mayo de 1867 al 18 de mayo de 1869. Fue precedido únicamente por Juan Victor y Jaime White. Este gigante literario, profundo estudiante y santo, fue también el editor de nuestra venerable revista de iglesia, Herald. Aunque vivió solamente 54 años, se distinguió a sí mismo como uno de los mejores escritores que jamás hayamos tenido. Estuvo asociado muy de cerca con el pastor y la señora White en la dirección pionera y el trabajo evangelístico de la iglesia naciente. Andrews se desarrolló vigorosamente en su servicio pionero en el occidente de Europa. En muchas maneras estaba calificado para el trabajo misionero, en otras habría hecho mejor en su tierra natal. No obstante, Dios lo usó para reunir las esparcidas compañías que guardaban el sábado en Inglaterra y en el continente, y para organizar la obra. Con oficina central en Basilia, Suiza, murió en el servicio activo un sacrificado misionero pionero. Una de las historias de Andrews, cuando Andrews era joven, quería llegar a ser un congresista en Washington. Dice, soñaba con su futuro y a juzgar por su fuerza intelectual latente y sus cualidades literarias, seguramente habría tenido éxito. Su tío Carlos era congresista y un importante hombre de política, pero Dios tenía planes vastos para el joven Juan. Sí, Dios tenía planes, pero muchísimo más grandes para el joven Juan. En la primavera de 1844 llegó un folleto a las manos de una familia en París llamada Stuart. Este folleto era la reimpresión de un artículo que había aparecido en una revista adventista de Portland, conocida como La Esperanza de Israel. El propósito de este folleto era convencer a la gente de que el séptimo día era el sábado cristiano y debía observarse en lugar del domingo. Stuart tomó el folleto y lo puso a un lado, pero su hija Marian, de 15 años de edad, lo recogió y lo leyó. Quedó convencida. Así también pasó con su hermano Osvaldo después de leerlo. Entonces Marian compartió el folleto con Juan Andrews, que tenía entonces solo 17 años de edad. Él lo leyó, se lo trajo de vuelta y le preguntó, ¿han leído esto tu padre y tu madre? No, dijo Marian, pero yo sí, y encontré que no estamos guardando el sábado legítimo. ¿Qué piensas tú, Juan? Yo creo que el séptimo día es el sábado. Si tú y yo creemos esto, Marian, debemos guardarlo. Por supuesto, mi hermano Osvaldo y yo guardamos el sábado pasado. Nos alegraremos si nos acompañas, pero lleva el folleto del pastor a tu padre y a tu madre para que lo lean. Muy bien, el señor Andrews lo leyó, lo llevó de vuelta a los Stuart. Ambas familias guardaron el siguiente sábado, celebrando la reunión en una de sus habitaciones. Si este folleto no hubiera intervenido, Juan Andrews podría no haber llegado nunca a ser un gran autor, dirigente religioso y misionero. Poco tiempo después que él aceptó la verdad, sostenida por los adventistas guardadores del sábado, el joven Juan tuvo una experiencia extraña. En París, donde vivían, había un grupo de fanáticos que sembraron semillas de discordia entre los cristianos guardadores del sábado. La presencia de estos fanáticos era tan perturbadora que no se realizaron reuniones por 1 año y medio, pero después de un tiempo se anunció una reunión y los dirigentes de la iglesia asistieron. En esta reunión, mis queridos hermanos, los fanáticos fueron derrotados.
El poder de Dios descendió en forma semejante como lo hizo en el día de Pentecostés. Los padres confesaban sus faltas a sus hijos, los hijos a los padres y unos a otros. El hermano Juan Andrew, conmovido, exclamó: cambiaría 1000 errores por una verdad. En esta reunión, el joven Andrew llegó a un punto de decisión que echó las bases para su vida futura entera. Se dio por completo a la tarea de dar el mensaje que había aprendido a amar. El resto de su vida vivió para promover los intereses del reino de Dios. Qué ejemplo para nosotros. Sí, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, hemos estado escuchando la historia de nuestros pioneros, nuestros primeros pioneros de nuestro movimiento, y nosotros debemos sentirnos orgullosos, sí, pero ¿saben qué cosa debemos aprender de ellos? Que ellos se dejaron utilizar por Dios. Pero yo pregunto, ¿cómo dejo que Dios me utilice? ¿Cómo lo hago? Sembrando cizaña, dejando salir el carácter todavía no reformado, dejando salir pensamientos negativos, dividiendo en vez de unir. Esta gente se entregaron totalmente al poder del Espíritu Santo porque se lo pidieron al Señor. Y el Señor estuvo bien en dárselo, en entregárselo. El Señor no nos puede entregar a nosotros. Nosotros necesitamos un poder, el poder del Espíritu Santo, pero necesitamos cambiar muchas cosas en nuestras vidas, dedicarnos totalmente a esto. Ojalá tuviéramos una pizca de estos hermanos pioneros en el antaño, como ellos vivieron, como ellos se sacrificaron. Comenzamos nuestra historia de los primeros con distracciones. Vamos a escuchar esta siguiente cita. Satanás inventa innumerables estratagemas para ocupar nuestras mentes, para que éstas no contemplen la misma obra que deberíamos conocer más. El archiengañador odia las grandes verdades que traen a la luz el sacrificio expiatorio de un todopoderoso mediador. Él sabe que depende de él distraer las mentes de Jesús y de su verdad. Y eso es lo que nos está pasando, mis queridos hermanos. La distracción del mundo, la distracción del trabajo, la distracción de los proyectos. Los hombres emplearán, es otra cita, los hombres emplearán cada medio para hacer menos destacada la diferencia entre los adventistas del séptimo día y los guardadores del primer día de la semana. Se me presentó una compañía bajo el nombre de Iglesia Adventista del Séptimo Día, quienes aconsejaban que nuestro estandarte o señal, que nos constituye en un pueblo distintivo, no fuera manifestado de una forma tan abierta, pues aseveraban que esta no era la mejor política a fin de asegurar éxito para nuestras instituciones. Un ejemplo para demostrar este hecho hoy en día es que algunas de nuestras iglesias están retirando el término séptimo día y solamente la llaman iglesia comunitaria. Y otro ejemplo aún más grave es el debilitamiento de nuestro mensaje, de manera que este ya no es tan cortante, tan distintivo. Pero este no es un tiempo para bajar nuestros colores, para avergonzarnos de nuestra fe. No. Este estandarte distintivo descrito en las palabras, he aquí la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesucristo, debe ser llevado al mundo hasta el cierre del tiempo de gracia. El mensaje que Dios nos ha dado es el mensaje de los 3 ángeles. Nuestros esfuerzos deben ser aumentados para avanzar en diferentes localidades. No debe haber un cubrimiento de nuestra fe a fin de asegurar patrocinio. La verdad debe venir a las almas que están a punto de perecer. Y si en alguna forma es escondida, Dios es deshonrado y la sangre de las almas estará sobre nuestras vestiduras. Mis queridos hermanos,
Dios te bendiga, Dios te guarde. Que podamos aprender de la historia de estos pioneros, de nuestro movimiento adventista del séptimo día. Dios quiere que seamos diferentes para que las personas en el mundo que estén buscando la verdad puedan ver que estamos separados y que somos distintos. Dios te bendiga, Dios te guarde. Vamos a orar, hermano. Bendito Dios que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre. Señor, estamos agradecidos por este tema. Agradecido por todos los pioneros que usted utilizó, oh Padre eterno, para el engrandecimiento de tu obra. Gracias por los pastores, los ministros, los colportores, los evangelistas, los misioneros. Gracias por todos ellos. Señor Jesús, estamos convencidos y seguros de que estamos viviendo los últimos días. Ayúdanos, oh Señor, despiértanos. Que este letargo espiritual nosotros nos podamos levantar con el poder del Espíritu Santo y poder proclamar, pero en gran voz, el mensaje de los tres ángeles. Señor, acompáñanos siempre, bendícenos. Bendice, oh Señor, de una forma muy especial a todos los dirigentes de nuestro movimiento, sobre todo el grupo La Verdad Presente. Señor, si hay algún rasgo negativo en su carácter, quítaselo, Padre, y que ellos puedan ejercer el carácter sumiso con los frutos del Espíritu Santo para ir al reino de los cielos. Ayúdanos siempre. Bendice a mi esposa, bendice a mis hijos, bendice a todas las familias. Acompáñanos, danos una feliz noche, pero por favor, ayúdanos a escuchar tu voz y a hacer tu voluntad. Son bendiciones que te pedimos en los méritos santos de tu Hijo amado en Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.